cómo fue vivir con dos papás. ¿Cómo que con dos papás? Y también cuando íbamos a restaurantes o íbamos a cualquier lugar, teníamos que buscar el lugar más vacío o el lugar donde no hubiera gente. O sea, Porque, escapar un poco de la gente. sí, porque eran problemas. O sea, si veía a alguien hablando por teléfono, o sea, nosotros sabíamos que si había alguien hablando por teléfono, ya le iba a armar un escándalo. Le escribí cartas para que se las mandaran allí al psiquiátrico porque yo no podía entrar. Estaba chiquito. Y un día que yo estaba buscando unas cosas, entonces yo estaba buscando debajo de la cama. Y pues me encontró todas las cartas que yo le mandé, que nunca le llegaron. O sea, sí llegó un tiempo en que le eché la culpa a Dios, de que Él no nos daba ese milagro. Pero yo decía, esa enfermedad me la quitó. Tengo un recuerdo muy bueno de Él. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Esencial. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Estoy seguro que nuestra conversación el día de hoy nos va a dar muchísimas cosas de aprendizaje, pero sobre todo, crecer juntos. Así que, cuéntanos tu historia. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Ruslan. Un placer. Pues mi historia es, pues, cómo fue vivir con dos papás. ¿Cómo que con dos papás? No entiendo. Desde que yo nací, a mi papá lo diagnosticaron con esquizofrenia. Okay. Y, bueno, esquizofrenia paranoide. Oh. Y pues, desde que yo tengo uso de razón, pues yo tenía dos papás, uno que, o sea, yo pienso que sin su enfermedad, él hubiera sido un gran padre, o sea, él fue un gran padre. Okay. Él era muy amoroso. Así lo recuerdas. Tengo un recuerdo muy bueno de él, cuando él me iba a buscar a la escuela. Y él se sentaba en una banca a esperarme. Y él podía pasar horas y él no se cansaba. Él se quedaba sentado viéndome. Hace poco fui a Veracruz y como una niña quería jugar en el parque. Sí. Y su papá le decía que ya se quería ir. Incluso le marcaron y él le echaba la culpa a la niña. Que le decía, es que ella tiene la culpa porque ella me está deteniendo. Ella quiere jugar aquí, yo ya me quiero ir, ya le he dicho que ya nos tenemos que ir. Y decía, wow, qué afortunada fui. Claro. En tener un padre que no le importaba estar el tiempo que fuera para dedicármelo a mí. Y está la otra parte, donde fue su enfermedad, donde él gritaba en la calle y siempre el problema de él lo agarraba más contra mi mamá que contra sus hijos. Pero pues nos dolía y nos enojaba porque pues también queríamos a mi mamá. Él era muy desconfiado, ¿no? Sí. En la esquizofrenia paranoide hay mucha desconfianza, siempre están pensando que les quieren hacer daño. Sí, incluso era muy, pero muy celoso. Nosotros teníamos que cubrir esa parte con mi mamá porque mi mamá tiene un negocio de ropa. Y entonces cuando llegaba gente, o sea, o algún hombre, y hablaba con mi mamá, y estaba mi papá, pues alguno de mis hermanos o cual sea, mejor lo atendíamos nosotros, porque sabíamos que mi papá se iba a poner a pelear con ella ahí enfrente. Y también cuando íbamos a restaurantes o íbamos a cualquier lugar, teníamos que buscar el lugar más vacío o el lugar donde no hubiera gente. O sea, Porque, escapar un poco de la gente.
Sí, porque eran problemas. O sea, si veía a alguien hablando por teléfono, o sea, nosotros sabíamos que si había alguien hablando por teléfono, ya le iba a armar un escándalo. O él también se ponía luego a grabarlos. O incluso una vez iba unas personas con unos chicos con música muy alta y él les aventó agua al carro. Esa es la parte, o sea, las dos partes de mi O sea, papá. era como dos, como tú bien dices, eran como dos papás. Por un lado tenías un papá amoroso, con mucha paciencia, que disfrutaba verte jugar en el parque. Y por otro, una persona que totalmente desconocida para ti. Era tan diferente entonces. Sí, así es. Mm, am, la, Cuando bueno, la verdad, no sé en qué momento diferencié que él estaba enfermo o cómo me lo dijeron, no lo recuerdo, pero sí recuerdo que mi mamá me decía, Lilu, no le des la razón a tu papá porque él está mal. Como que me daban a entender Tú le dabas que la razón. sí, me gustaba darle la razón porque él me daba dinero. Ok. Era como un Entonces, juego entre ustedes. sí, y yo me llevaba mucho con mi papá. Yo me acercaba más a mi papá porque él dejó de trabajar por lo mismo de que estaba pues de su enfermedad. Esto fue pasando mientras tú crecías. Sí, sí, yo me acerqué mucho a mi papá y pues mi mamá se dedicó al trabajo, entonces pues yo pienso también que por la enfermedad de mi mamá empezó a ser más fría porque yo me la acercaba a mi mamá, entonces ella se apartaba de mí. Y luego me decía, no, hace mucho calor, cuando yo la quería abrazar, o no, hace para allá. Eh, y ¿Qué edad tenías más o menos? 6, 7 años. yo creo que si no recuerdo la edad, pero Muy sí estaba pequeña. chica, sí. Ok. Y porque de hecho yo recuerdo una vez que yo me sentía mal y me dolía la panza. Y yo le dije a mi papá y mi papá le dijo a mi mamá, negrita, porque le decía negrita, la niña se siente mal. Y pues yo vi la cara que mi mamá hizo y pues lo que le contestó y le dijo, ay, déjala, nada más está de dramática, le dijo. Y mi papá me dijo, ay, no le hagas caso, vente, vamos a orar. Y se puso a orar conmigo. Ya no recuerdo si sané o no, pero sí recuerdo ese acto de amor de mi papá. Como dándole importancia a tu malestar y Sí, tratando de atenderlo, ¿no? sí, sí. Y pues Él era muy así. sí, él era muy amoroso, era muy atento, nos protegía. Tú estabas muy pegada a él, dices. Así que pasabas tiempo con él. Sí, porque pues yo sentí como que esa distancia con mi mamá, entonces yo me empecé a acercar mucho a mi papá, Claro. porque pues él me daba, o sea, aparte de que pues luego me recompensaba monetariamente, él era muy amoroso, entonces pues yo quería ese cariño. Oye, pero ¿cómo era para una niña de esa edad lidiar con esta situación de tu papá? Porque dices que era muy desconfiado y explosivo en relación a tu mamá, pero ¿y contigo? ¿Siempre estaba de buen humor? ¿Siempre estaba amoroso? Ah, las veces que él estuvo pues mal, él, él decía, él como que buscaba que nosotros le diéramos la razón, o sea, en su desesperación, porque pues él gritaba y todo eso, entonces, Él ah, tenía alucinaciones, oía cosas, veía sí, cosas. sí, luego él me decía, mira Lilo, yo recuerdo una vez que él dijo, mira, ahí se ven unas caras, justamente acababa de regresar el del psiquiátrico, entonces yo le dije, no papá, no se ve nada, pero es que yo también de chiquita yo decía, yo como que yo quería que él entendiera que eso que él estaba viendo no era real.
y pues también como somos cristianos, Ok. yo buscaba meterme mucho a la iglesia porque yo sentía que sí, porque un milagro lo iba a sanar. Entonces, pues yo buscaba como aprender más de Dios y pues sí, O sea, querías aprender para poder conectar más con Dios y que te diera tu milagro. sí. Incluso la carrera que yo quise tomar fue porque yo quería hacer una cura para mi papá. Querías sanarlo. Porque Te entiendo. yo no le echaba la culpa. O sea, sí llegó un tiempo en que le eché la culpa a Dios de que Él no nos daba ese milagro. Pero yo decía, esa enfermedad me la quito. Debe de haber algo para quitársela. Y incluso cuando yo entré a la iglesia, bueno, eso ya fue mucho después. Escuché a una señora, junto con las demás personas, estábamos sentados. Creo que, no sé qué estaban celebrando. Empezaron a hablar de la película del Joker. Que estaba mal esa película, porque eran puros demonios. Porque esa persona estaba enferma pues de la mente. Y la verdad, cuando yo vi esa película de Joker, yo dije, wow, esa película realmente se ve como que la otra perspectiva de la persona que está enferma. Claro, el dolor. Incluso cuando la vimos, mis hermanos y yo dijimos, ahora entendemos un poquito más a mi papá. Pero cuando la persona esta lo estaba como diciendo que eran demonios y que todo eso, a mí me lastimó. Porque yo dije, esta gente ignorante no sabe realmente lo que le pasa a una persona que está enferma. O sea, esa es la otra parte difícil, ¿no? Aparte de no tener a este padre completamente sano para ti, está la parte social, ¿no? Donde puede ser criticado. ¿Te pasó que en algún momento hiciera comportamientos en público y te daba miedo o te daba terror que se burlaran de tu papá? Muchísimo, sí, porque en mi familia le decían que él estaba loco. Y o sea, no mi familia, mis hermanos, sino primos, tíos, le decían que él estaba loco. Entonces, eso me enojaba. Claro. Porque me dolía. Sí, sí, sí. Y pues luego, en la primaria, pasó mucho que mi mamá marcaba a la dirección. Porque mi papá iba a ir a pelear con los maestros. Entonces, los maestros me escondían. Porque mi papá iba a ir a pelear. La verdad, desconozco por qué iba a pelear, pero eso pasaba. Con mis amigos, pues la verdad creo que siempre fui muy abierta de contarles mis cosas. Solamente que en ocasiones sí me acostaba en la calle, en público. O sea, con tus amigos eras muy abierta y tenías el apoyo moral, emocional, como que te comprendían y respetaban eso. Pero socialmente es difícil, porque la gente allá afuera no entiende mucho y pueden ser crueles, ¿no? Sí, porque no les puedo estar contando cómo él está. Incluso una vez en una verdulería, íbamos caminando y mi papá iba pasando, porque de hecho ya mi papá se había ido de la casa. ¿Cómo que se había ido de la casa? Él se fue cuando yo tenía 18 años. Ok. Porque él le dijo a mi mamá que él se quería ir de la casa porque no nos quería lastimar. Esto pasó, bueno, y entiendo, yo no lo entendía, porque él se pone, o sea, yo recuerdo que estaba en mi cuarto
Sí. y pegadito está la ventana y hay un pasillo y él se ponía a hablar y luego empezaba a hablar más fuerte, más fuerte. Y eso ya no me afectaba, o siento que no me afectaba porque ya estaba acostumbrada. Entonces solamente salía y decía, papá, estás hablando muy fuerte. Y ya pues se le paraba. Pero ya después otra vez O sea, a ti volviendo. te tocó ir viendo cómo se deterioraba con Sí, el paso de los años, ¿no? sí. Iba empeorando su condición, pero me Y parece sorprendente que se haya ido para no lastimarlos. sí, porque ya él, cuando me tocó que una vez yo estaba durmiendo y me desperté. Y cuando me desperté, él me estaba viendo. Pero su semblante era diferente. Era de noche, o sea, él me estaba viendo y yo le dije, ay, ¿qué pasó, papá? Y rápido como se otra vez volvió a la realidad y hizo como que estaba buscando algo ¿Te asustaste? en el cuarto. No, o sea, sí noté que algo raro estaba pasando, pero pues no me asusté. Y ya después mi mamá me contó que también le hizo lo mismo, que él también se quedó como fija viéndolo. Mirándolo, ¿no? Sí, y ella igual le habló con cariño. Y ya él se desconectó y fue que ya un tiempo después él, él decidió irse porque no nos quería lastimar. Estaba teniendo pensamientos destructivos. En esquizofrenia paranoide, que se considera una de las condiciones de salud más peligrosas, porque se sienten amenazados por muchas voces e imágenes en su mente, pueden llegar a ser muy agresivos o violentos. Creo que él empezó a notar que se sentía así que decidió irse. ¿Se fue lejos? Mm, él se quedó aquí en Tuxtepec, pero bueno, sí se puede decir que estaba lejos donde él vivía. Ok. Y sí nos iba a visitar de vez en cuando. Bueno, sí, de hecho todos los días nos iba a visitar. Tenía periodos donde se sentía más consistente su realidad. Había momentos en los que tenía brotes más fuertes, severos. Ya a esa edad ya eran raros los momentos de lucidez. Ok. Cuando estaba más chica sí recuerdo más tiempos, la verdad, de lucidez que ya cuando estaba más grande, ya él estaba muy mal. Y de hecho, cuando la primera vez que lo llevaron al psiquiátrico, am, cuando él regresaba, o sea, se supone que en el psiquiatra pues te ayudan. Sí. Entonces, cuando él regresaba, yo de todas maneras yo sentía que no era el mismo. Él, él estaba, parecía zombie, la verdad. La medicación, ¿no? Sí, ya, o sea, no era mi papá. Yo luego lo buscaba. Sácale plática. Querías continuar una relación con él. No estaba ahí ya. Amaste mucho a tu papá. Sí. Recuerdo que yo le escribí cartas para que se las mandaran allí al psiquiátrico porque yo no podía entrar. Estaba chiquita. Y un día que yo estaba buscando las cosas, porque antes las cosas se guardaban abajo de la cama, o bueno, todavía. Entonces yo estaba buscando debajo de la cama. Y pues me encontró todas las cartas que yo le mandé, que nunca le llegaron. Nunca le llegaron. No. Por mucho tiempo cargué con eso porque yo dije, mi papá nunca supo que yo lo quería. Bueno, que en ese momento que él supiera que pues
estaba yo ahí que lo extrañaba, que lo quería. Claro. Y un día le pregunté a mi mamá que por qué no le dio esas cartas. Y ella me dijo que fue por su seguridad de él, que a lo mejor él se podía deprimir y se podía, pues podía hacer algo que pues se podía suicidar. Entonces, pues ya, entonces lo entendí. En ese momento te calmó. Pues sí, porque pues dije, pues entiendo a mi mamá porque ella nos quiso proteger. Aunque tú en el fondo te hubiese gustado mucho que la recibiera, ¿no? Sí. Más adelante, después, mi mamá me contó que, bueno, primero fue que a mi papá le daban una malteada de esas de Herbalife. Entonces, como él no se quería tomar la medicación, se la metían ahí. Ok. Y un día mi papá me dio. Yo le dije, dame de tu malteada. Y él pues dijo que sí. Y todos me decían que no me la tomara. Pero yo no entendía por qué, la verdad. Y pues la verdad me la tomé toda. Te la tomaste toda. Sí. Qué bárbaro. ¿Y Y qué te ya. pasó? Nada, no, o sea, no recuerdo que me haya pasado algo malo. Ok. Ya mi mamá me dijo que es que tenía medicina. Y pues sí, o sea, la verdad no me asusté. Pero mi mamá le preguntó. O sea, ya después de todo eso, ya lo supe más grande. Porque pues en ese tiempo estaba yo chiquita. Y, o sea, solamente de lo de que yo recordaba de chiquita era que me lo tomé y que me dijeron que era medicina. Pero ya no supe qué pasó hasta después que me lo contó mi mamá. Que fue y habló con la psiquiatra. Y la psiquiatra le dijo que pues no iba a pasar nada, pero que si quería tener 2 enfermos en su casa, que si, porque yo convivía mucho con mi papá, mi mamá se daba cuenta que mi papá luego me contaba todo lo que él pensaba. Entonces la psiquiatra pues le mencionó eso, que si quería 2 enfermos en su casa o nada más uno, que él lo tenía que meter al psiquiátrico. Y pues por eso mandaron a mi papá al psiquiatra. Para protegerte. Sí. Después, bueno, lo supe cuando mi papá contó que él pasó cosas muy feas en el psiquiátrico. Entonces no sabía cómo sentirme, si sentirme culpable. La verdad no sabía cómo sentirme. Claro. Porque se había ido o lo habían llevado para salvarte a ti, ¿no? Y te sentías de alguna forma responsable de eso. En los psiquiátricos pueden pasar cosas a veces muy, muy duras. ¿Él te contó qué pasaba allá? Sí. La verdad, cuando él, porque lo llevaron creo que 3 veces al psiquiátrico, la última vez nosotros le decíamos a mi mamá que lo volviera a meter, pensando que era bueno para él. Nosotros no sabíamos qué había pasado. Entonces, pues nosotros le mencionamos que lo llevara, pero ya después nos contó que era lo que pasaba en el psiquiatra. Y pues, no quiero contar mucho, pero mi papá mencionó que con una jeringa inyectaban a todos. Ok. Entonces le dijo a mi mamá que si él se enfermaba, iba a ser su culpa, porque con una inyección inyectaban a todos. Sí, sí, sí. Y una vez cuando él se cayó en el piso, nadie lo levantó, ahí estuvo todo el día. Y pues, o sea, otras cosas que también pasó, que pues fueron duras y pues lo traumaron, porque él
no quiso ya volver a ir, o sea, y mi mamá o sea, mi mamá sí entendió, cuando le contó esas cosas, él ya dijo que ya no lo iba a volver a meter, porque pues uno confía que lo cuidan allá adentro, pero pues no. Sí, generalmente en muchos psiquiátricos hay una mala praxis, a veces hay poco cuidado porque muchas veces se considera que el paciente no va a recuperarse y esta baja expectativa hace que no pongan tanto empeño en sus cuidados. Muchas de esas cosas que cuentas sí pasan y es duro. Al final tú te sentías en cierta forma responsable. Qué duro, ¿no? Para ti, qué difícil. Pues Esa parte de tu papá, la que mencionabas al principio, la parte donde amas y estás enamorada de tu padre con ese amor de niña, tiene momentos lindos. Los juegos en el parque, las conversaciones, pero, pero puedo y alcanzo a ver que también, no sé si lo has pensado, pero no todos los enfermos psiquiátricos cuentan con alguien que les dedique tiempo para escuchar sus pensamientos y sus fantasías. Y por lo que tú me estás diciendo, pasaste tiempo, invertiste tu atención en él. Preguntaba si, bueno, decías hace rato que no sabías si tu papá se había enterado de cuánto lo habías querido por las cartas. Pienso que sí, que una forma de sentirse amado era el tiempo que pasabas con él, tú, el tiempo que le dedicaste, la atención que le diste y todo lo que invertiste con tu afecto, ¿no? Porque ayudaste a que se sintiera menos solo en ese mundo que es la esquizofrenia, un mundo aparte, ¿no? Un mundo distinto al de los demás. Ahí estuviste con él. ¿Qué piensas de eso? pues pues quiero mencionar que yo me aparté mucho cuando él decayó, porque me dolía mucho verlo así. Yo no le entendía por qué me había apartado con él, sino hasta la terapia, que fue porque me dolía cada vez que yo lo veía así. Entonces yo me deslindé de él. O sea, sí lo visitaba, pero ignoraba la situación que estaba pasando. O sea, era más fácil para mí ignorar eso que afrontarlo. Lo evadías. Era tanto tu cariño por él que no soportabas verlo sufrir. De eso hablas. Incluso ya de grande, volví a meterme a las cosas de Dios. Muchísimo. Hubo un tiempo en el que hacía ayunos de muchos días. Yo lo metí a él primerito para que él sanara. Lo querías curar. Pues no sana. No renunciabas a eso. Así todo el tiempo. Todo el tiempo. Para mamá debió ser también muy difícil. ¿Cómo lidiabas tú esa parte con tu mamá, tu papá, el ir a verlo? Sí siento que fue muy difícil para mi mamá, porque él se quedó a cargo, no nada más de sus hijos, sino de él también. Claro, Porque aparte de que ella tenía que cuidar a mi papá, porque pues también la esquizofrenia, él ya no, o sea, la enfermedad ya no, pues te permite como hacer no eres higiénico, te limita a hacer muchas cosas. Entonces mi mamá se encargó de esa parte con mi papá. Y aparte, pues de protegerlo a él y protegernos a nosotros.
o sea, sí entiendo esa parte que mi mamá sacrificó mucho Sí, claro. y que fue muy fuerte porque, um, porque aparte de cuidarlo, pues a la que se le iba encima, mi papá era con el que mi papá se le iba encima a mi mamá, o sea, agredirla. Entonces, ser tan fuerte, porque mi mamá, la verdad, buscaba no meternos ideas de mi papá. Siempre él decía que él era un buen esposo, que él es un buen padre. Hasta el día de hoy habla muy bien de mi papá. O sea, les enseñó a amarlo. Sí, a pesar de que mi papá hizo, o sea, yo tengo un recuerdo de que de plano mi papá nos dejó en la carretera solas. ¿Cómo pasó? Nosotros antes vivíamos en Campeche y mi mamá y yo nos íbamos a ir nos íbamos a venir a Tuxtepec porque él se había peleado con mi papá. Entonces mi papá llegó y ya tenía mi mamá los boletos y mi papá se los rompió ahí enfrente de toda la gente. Y como el de la taquilla vio, se los volvió a dar. Entonces, pero dijo que pues ya se había ido, creo que el autobús ya era para otra corrida. Entonces nosotras nos íbamos a quedar en la terminal, pero la terminal estaba sola, no había nadie porque era un lugar que se llama, de hecho, Zapata. O sea, no había gente ahí casi. Entonces dijo un guardia que pues él iba a estar ahí y que nos iba a cuidar. Entonces, pues nos íbamos a quedar ahí y mi papá regresó en su coche. Entonces, mi mamá... Manejaba y todo él. Sí, y mi mamá me dijo, ya vámonos, ya tu papá está bien, vamos a regresarnos a la casa. Pero antes mi mamá dijo, que no nos íbamos a quedar en la terminal, que de hecho nos íbamos a ir a un hotel. Pero como mi papá regresó, ya nos íbamos a ir con él. Entonces yo, la verdad, no sé cómo, pero empecé yo creo que a desconfiar de él. Entonces yo le dije, no mamá, no nos vamos a ir con él. Y pues yo estaba chiquita, la verdad, yo no tenía voz ni voto. Entonces, pues me llevaron y yo iba arriba de las piernas de mi mamá. ¿Con miedo? No recuerdo tener miedo. Y ya iban avanzando. Entonces pasó una caseta y empezaron a discutir, pero muy fuerte. Mi papá era de los que gritaba. Entonces se pelearon. Mi papá, yo recuerdo que hasta le pegó a mi mamá y nos bajó y dijo que se bajara. Entonces pues nos bajamos ahí y pues Muy asustadas tú. pues era la carretera. Entonces pues ¿qué hacemos? Y entonces avanzamos porque habíamos pasado una caseta. Entonces pues o sea, fuimos para atrás porque como la habíamos pasado, nos regresamos para la caseta y ahí nos dijeron, no, pues vamos a un autobús. Pero yo veía como mi mamá con tanta desesperación le hablaba a los del autobús y no se paraban. Qué terror, ¿no? O sea, no tenían manera de salir de ahí. Y recuerdo que nos metimos a un baño y ella me dijo, no quiero que le digas a tus hermanos. Y yo, bueno. Y de hecho, ya de grande ya les conté, pero entre risas, ya no se lo conté serio. Ya fue como algo, como así, de que nos reímos, pues. Pero así como lo escucho, es como muy complicado, ¿no? Porque estás en ese momento tan difícil y más tarde te encuentras a un papá que está otra vez en una condición gentil, amable, y es volver como a acercarte, quererlo, a pedirle a Dios porque Él sane, y toda estas idas y venidas, ¿no? Como una rueda de la fortuna, ¿no? Que gira y gira, siempre como en el mismo lugar, ¿no? Sí. Al final, tu papá viviendo aparte, él pierde la vida. ¿Cómo manejaste eso? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Cómo fue para ti todo eso?
yo creí que estaba lista porque ya lo había perdido. Pero no. Porque él estando vivo, aún tenía esperanzas de que él sanara. Y es como, era como tener una segunda oportunidad. Pero a la vez entiendo que por fin ya está descansando. Porque siento que la vida que él vivió no era vida. Y sería muy egoísta decir que pues que mejor hubiera vivido así como estaba, a que pues ya él ya está descansando. Hay una lucha, ¿no? Una parte de ti deseando una segunda oportunidad, queriendo verlo sanar, y otra parte de ti entendiendo que no hay forma de que esa vida sea mejor para él. Como por un lado resignándote y por otro lado con esperanza. Cuando enfrentas esa etapa, ese momento particular, ¿cuál fue tu participación? ¿Qué tan cerca estuviste en esos momentos? ¿Cómo estaba tu relación en ese momento? Muy mal. De hecho, yo estaba, pues, yo estaba muy quebrada porque creo que el hecho de que se peleara tanto con mi mamá, que yo le guardé mucho resentimiento. Te empezaste a resentir. Sí, porque pues yo quería a mi mamá también. Claro. Y yo veía que a ella le dolía. Entonces, pues aunque no quisiera, sí le guardé un poco de resentimiento. Entonces, bueno, aparte de que me dolía verlo así, pues me empecé a alejar. O sea, son muchas emociones, Lilu. Por un lado, resentimiento, por otro lado, esperanza, amor, y por otro lado, miedos. Son demasiadas cosas. Pues sí, la verdad. Si lo analizas, cargaste y todos cargaban con muchas cosas, ¿no? Es que yo quería es que hubo un momento de esperanza cuando a él le dio una embolia. Y en ese momento hubo mucho tiempo de lucidez. Recuerdo que, de hecho, nos quedamos viendo The Walking Dead, mi mamá, mi papá y yo, y nos las pasábamos viendo. Yo creo que llegamos como a la quinta temporada, sexta. Okay. Y él, o sea, se la pasaba ahí viendo. Recuerdo que hasta en mis 15 años él estuvo tranquilo, él me dio palabras, o sea, todo muy tranquilo. Él, no sé la verdad qué fue lo que pasó ahí, hasta que otra vez se volvió a enfermar. Pero sí hubo, yo creo que como 1 año, 2 años que él estuvo lúcido. Sí, suele haber brotes y periodos en los que están mucho más tranquilos y en calma, pero bueno, sí es muy fluctuante, es muy difícil saber cuándo van a estar lúcidos o cuándo están en estos brotes psicóticos, muy, muy complicado. ¿Dónde estabas cuando tu papá fallece? Estaba en mi casa. Mi hermano nos estaba pues informando de la situación, pero pienso yo que pues yo no le di mucha importancia, la verdad. O sea, y también creo que a mis hermanos pues también les pasó lo mismo, porque no era la primera vez que mi papá se había caído. Y pues, o sea, yo pensé, lo van a levantar, pues va a seguir otra vez. Y pues ya.
Y pero mi hermano dijo, se siente mal. Entonces, pues creo que todavía, de todas maneras, como que todavía no captaba. Porque ya había habido ocasiones donde mi papá, pues también se siente mal y se recupera. Se sentía mal y se recuperaba. Y hasta que mi mamá mandó un audio llorando que fuéramos, porque estaba muy mal ya. Entonces, pues le marqué a una amiga y le dije que sí me podía llevar. Porque pues yo no podía, no tenían que ir, la verdad, y no, o sea, porque como vive lejos, pues no sabía cómo ir. Entonces, pues le marqué a la ambulancia, hasta con miedo, la verdad, porque yo decía, ¿qué tal si a lo mejor es algo leve y al rato me regañan de que marca la ambulancia? Entonces, pues yo, o sea, al final sí, o sea, dudé un poco, pero sí le marqué. Y pues ya cuando llegué, ya mi papá ya había fallecido. La manera en la que me enteré no me gustó, porque cuando yo iba llegando, un niño dijo, el señor ya falleció. Entonces, pues me molesté mucho, porque el niño, yo recuerdo que todavía hasta se me quedó viendo, porque sabía que eso pues era mi papá. Sí. Entonces, como que lo dijo así como sin importancia. Sí me costó. Ya cuando llegué, pues mi hermana me abrazó y pues me dijo, todavía me dolió no haberme despedido del cuerpo de mi papá, sabiendo que pues ya no estaba ahí. No me acuerdo quién me dijo que me despidiera de él y yo dije que no, que él ya no era mi papá. Y después estuve pensando, debí haberme despedido de él, pero pues sé que él ya no estaba ahí. Y pues estuve cargando muchos días con eso. Y ya lloré en ese momento, pero como que sentía que estaba en shock. Claro. No lo procesaba todavía. De hecho, hasta el día del entierro fue como si me prendieran un cerillo, o sea, creo que es el dolor más grande que he sentido. Claro. La verdad, es indescriptible. No puedo. Los días pasaron y yo no podía dormir. Yo soñaba que mi papá estaba vivo. Lo peor de todo era cuando despertaba, porque sabía que él ya no estaba. Y cuando despertaba sentía un dolor, o sentía como algo en el pecho, como algo caliente. Y pues ya varios días fueron así, hasta que pues fui a terapia y me dio terapia de duelo, que ya pues pude soltar un poco esa parte. Bueno, la solté, que ya pues me llevé lo de mi papá, lo mejor, y ya la verdad pude dormir, porque no podía dormir. Claro. No podía, o sea, yo cerraba los ojos y yo lo veía a él y me despertaba y era horrible. La razón por la que te sentiste tan enojada con este chico que no le dio importancia tiene que ver con estas proyecciones que hacemos, Lilu, porque creo que en el fondo él te estaba espejeando, te estaba reflejando la poca importancia que le habías dado tú al evento. Le diste poca importancia a ese momento porque dentro de ti te resististe a pensar que terminarían las cosas así. Tu resistencia te hizo evadir lo que en algún momento habías escuchado de los demás, que las cosas estaban mal.
es una forma de negación. Y sí, es cierto, has trabajado duelo, pero creo que aún tienes una conversación pendiente y me gustaría ayudarte con eso. ¿Me permites? Hagamos eso. Tú tienes tu conversación inconclusa y hay que cerrar el ciclo. ¿De acuerdo? Bien, quiero que me permitas, creo que puedo hacerlo por la edad, quiero que me permitas ser tu papá por un momento. He estado escuchándote y creo que me siento muy conectado con esta historia, así que permíteme ser tu papá en este momento. Y quiero que me digas, hija, ¿qué necesitas decirme? ¿Qué quieres que sepa sobre ti y lo que sientes? Que hice todo lo posible porque tú sanaras. Ahora lo sé. Sé que lo hiciste. Me gustaría que estuvieras conmigo, pero no de la forma en la que estabas, sino en la que verdaderamente fuiste tú. No el papá con esquizofrenia, el papá amoroso que nos protegió y nos amó. Y siempre vas a estar conmigo en mis recuerdos, en mis mejores recuerdos. Siempre voy a estar ahí mirándote cómo juegas, como en el parque, como te vi muchas veces. Te amo, hija, lo sabes. Y gracias. Gracias por estar cerca de mí, por escucharme, por haber permanecido cuando las cosas se pusieron difíciles. Gracias. El lenguaje del amor no obedece a las palabras, sino a las acciones. Y seguro la razón por la que siempre te contaba sus historias es porque seguramente siempre sabía que tú se las creías, que tú jugabas con ese mundo de fantasía para que se sintiera menos solo o menos vacío. Y así es como el amor a veces se comunica, se expresa. Así que claro que supo que la amabas y bueno, también te hizo saber que él te amaba a ti. Has enfrentado una lucha enorme porque tuviste que crecer con dos papás, justamente como decías al principio. La lucha de un niño que intenta entender la realidad, una niña que intenta comprender el mundo que le rodea, pero que al mismo tiempo se tiene que ir adaptando a estos cambios de humor, a estos cambios de personalidad, sin perder de vista que esa persona es su figura paterna, es su sostén emocional, pero también es su padre al que ama. Cuidaste ese amor tanto tiempo, más de 18 años, con todas sus asperezas, con todas las cosas difíciles que implica una situación como esa. Tuviste la habilidad de ir disfrutando de esos pequeños episodios de lucidez. Es posible que durante algún tiempo te sintieras culpable por mantenerte un poco a distancia ya más grande. Se llama evitación, evadir la emocionalidad dolorosa. A veces pensamos que cuanto más nos alejamos nos va a doler menos y muchas veces creemos que al estar lejos no está pasando. Sin embargo, al final creo que siempre deseaste que algo de esa magia, de esa fe que tú tienes en Dios pudiera ayudar a tu papá. Y creo que mientras lo hacías, en realidad te ayudabas a ti,
porque te fortalecías para una y otra vez creer que podrían resolverlo y recuperar al papá que habías perdido. Creo que has sido muy fuerte y solo me queda decirte gracias por tu hermoso regalo y preguntarte cómo te vas hoy, qué te llevas de hoy, qué aprendiste de ti misma hoy. Pues aprendí que fui muy afortunada de tener un papá como el que tuve, a pesar de su enfermedad. Que pues cargaba con algunas cosas que siento que ya he soltado un poquito más. Claro. Y también siento que ya he superado un poquito, bueno, ya he superado, no totalmente siento, pero ya un poquito más el fallecimiento de mi papá. Es un proceso. ¿Qué le dirías a las personas que tienen un familiar con esquizofrenia que pueda servirles o ayudarles debido a que tú tienes una experiencia con esto? Pues algo que yo les recomiendo, pues es desgastante luchar contra sus pensamientos, porque una cosa es la persona y otra cosa son sus pensamientos. Claro. Uno se desgasta en decirles o sea, que por ejemplo, que lo que ellos están viendo es mentira o cosas así. Es como una lucha, ¿no? Porque hay un desgaste y hay una presión para que el otro entienda que eso no es real. Sí, siento que es mejor ser un poco, de hecho, ser empáticos con ellos. Tú lo hiciste, ¿no? Le seguías la corriente. Fue más divertido, ¿no? Sí. Eso les recomendarías, no luchar tanto. Sí. Hacerlos sentir mejor. Y pues la verdad que no hacerle caso a la gente que juzga, porque hay mucha gente que juzga, claro, sin conocer. Y a mí me costó trabajo, porque sí cuesta trabajo, porque pues las personas con esquizofrenia no les importa, o sea, quién es o si es en público, o si hay muchas personas. A mí me costó porque pues el negocio de mi mamá era en el centro, entonces pues ahí toda la gente nos veía. Claro. Pero pues al final, la verdad, a la gente no importa lo que piensan los demás. Te agradezco, un gran consejo y un gran regalo el tuyo. Te lo agradezco de corazón. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bien, amigos, pues hemos llegado al final de este episodio. Una historia tan profunda y como dolorosa. Sin embargo, incluso en estas experiencias tan desgastantes, complejas muchas veces de entender, hay aprendizajes, hay experiencias que nos hacen más fuerte y por supuesto siempre nos enseñan que debemos continuar. Como nosotros, me despido y nos vemos pronto en un siguiente episodio de Esencial. Cuídense mucho. Hasta la próxima.